al cariotipo, que es el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo al tamaño y la localización del centrómero, es decir, la forma del cromosoma. Bajo estas dos características que son las más importantes, más incluido el cariotipo, se puede poner tomar como herramienta el bandeo cromosómico utilizando algunos colorantes, como es el colorante GIEMSA, que nos da lo que se llama las bandas G, o usando otras técnicas con este mismo colorante o con el colorante naranja de acridina, se obtiene lo que se denomina bandeo. Ahorita vamos a ver unas imágenes que nos indiquen qué es el bandeo. Entonces, los cromosomas, por tanto, no tienen todos el mismo tamaño, no tienen todos la misma forma, y con herramientas de tinción podemos lograr en cada par de cromosomas un patrón de bandas, que patrón de bandas es universal. Cuando digo que es universal, quiere decir que una persona con cromosomas normales de México va a tener exactamente el mismo bandeo que una persona con cromosomos normales, pues en China, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es universal, que entre personas con cromosomas normales, el bandeo, el patrón de bandas de acuerdo a una técnica ya establecida o estandarizada, va a ser exactamente la misma. Entonces recordemos que los cromosomas se clasifican en metacéntricos, aquellos que tienen brazos cortos o brazos del mismo tamaño, los submetacéntricos, en el cual se distinguen brazos cortos y brazos largos, y siempre se colocan los brazos cortos hacia arriba y los largos hacia abajo, y los acrocéntricos, en el cual tenemos pues, los brazos largos, y los brazos cortos, que son brazos P, realmente se definen como satélites. Entonces recordemos que los brazos que se ponen a partir del centrómero y hacia arriba se denominan brazos P, sin importancia si son metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos. En los submetacéntricos pues no hay pierde, pues los brazos cortos se colocan hacia arriba y los brazos largos hacia abajo, mientras que en los metacéntricos, como ustedes van a saber cuál se coloca hacia arriba y hacia abajo, eso nos lo va a definir la técnica de bandeo utilizada. Si el cromosoma estuviese todo teñido del mismo color, pues realmente no importa cuál está arriba y cuál está abajo, pero si utilizamos una técnica de bandeo para un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de algún síndrome, pues entonces ese bandeo característico de cada par de cromosomas nos va a permitir determinar cuál brazo va en la parte de arriba y cuál brazo va en la parte de abajo. Entonces tenemos brazos P, brazos Q, y recordemos que en los cromosomas acrocéntricos nuestro brazo P se define como satélite. Entonces, con la forma y el tamaño de los cromosomas se ordenan en un mapita que se denomina cariograma, y entonces se forma el cariotipo, y los cromosomas los vamos a asociar de acuerdo a su forma y a su tamaño en 7 grupos en el humano. En el grupo, bueno, van a ir de los más grandes a los más chiquitos, acomodados. El grupo A va a ser el grupo de los cromosomas más grandes, siendo que el cromosoma 1 es el más grande y que el cromosoma 3 es el más grande, un poquito más pequeño, un poquito más pequeño, y así sucesivamente van siendo más pequeños hasta que llegamos al cromosoma 21 y 22, que son los más chiquitos. Y los gonosomas normalmente en nuestro mapa se ponen aparte, pero los grupos se asocian así. En el grupo A tenemos el cromosoma del 1 al 3, en el grupo B el cromosoma 4 y 5, en el grupo C del 6 al 12, en el grupo D del 13 al 15, en el grupo E el 16, 17 y 18, en el F el 19 y 20, en el G el 21 y el 22. Y los gonosomas, o sea, el cromosoma X y el cromosoma Y, el cromosoma X por tamaño pertenece al grupo C
y el tamaño y forma. Por tamaño y forma pertenece al grupo C. Y el cromosoma Y, por tamaño y forma, pertenece al grupo G. Sin embargo, cuando se hace el cariotipo, se colocan de manera separada. Entonces, ¿qué es un cariotipo? Bueno, el cariotipo es el ordenamiento nuevamente de los cromosomas por tamaño y forma. Entonces, en el grupo A tenemos a los cromosomas más grandes. Aquí está el par 1. Si ustedes se fijan, las bandas son iguales, no importa si recibimos el cromosoma paterno, si este es el paterno o el materno, o es al revés. Las bandas en una persona normal sin anomalías cromosómicas, las bandas deben ser iguales. Aquí tenemos, entonces, así es como nosotros ubicamos cuáles son los pares. ¿Sí? Entonces, cromosoma 1 y 3 son metacéntricos, mientras que el cromosoma 2 es submetacéntrico. Entonces, aquí lo observamos en esta tablita, cromosoma 1 y 3, metacéntrico, cromosoma 2 es submetacéntrico. Ahora, mi tablita me marca que el grupo B es el cromosoma 4 y 5 y son submetacéntricos. Entonces, vamos a ver, efectivamente, aquí está el centrómero y el centrómero se ve como si fuese una cinturita. En el cromosoma se ve una zona más delgada, recuerden que es una zona de baja replicación, entonces se queda como más constreñida esa parte. Y vemos brazos cortos, brazos largos, y entonces se van colocando los pares de acuerdo a su patrón de bandas. Ese patrón es universal, chicos. Entonces, si ustedes buscan un cariograma en internet, van a ver que son una serie de dibujitos como estos, en donde nos indican de acuerdo a bandas G, por la técnica de tinción de bandas G, cuál es el patrón que se obtiene, y así lo podemos ir ubicando cuál es el 4, cuál es el 5. Entonces, aquí tenemos par 4, par 5 son submetacéntricos. Del grupo C, que es el cromosoma 6 al cromosoma 12, se van acomodando del más grande al más pequeño, y aparte los pares también nuevamente ubicándonos con las bandas. Fíjense muy bien cómo las bandas tienen que ser iguales, tanto en el cromosoma paterno como materno. No sabemos cuál es el de papá y cuál es de mamá, pero sabemos que uno es de cada uno de los progenitores. Par 13, tenemos aquí a estos dos cromosomas, el grupo D de nuestros grupos de los cromosomas humanos. El grupo D son cromosomas 13, 14 y 15, y todos son acrocéntricos, es decir, es evidente el satélite. Entonces, veamos aquí en el grupo D, tenemos 13, cromosoma 13, cromosoma 14 y cromosoma 15. Vean cómo los brazos no se ven como estos, o sea que sí son regiones que sí se ven bien teñidas, bien definidas. Aquí pareciera que están así como flotando, están como más delgaditas. Entonces, eso es lo que se denomina satélite. El grupo E está formado por el cromosoma 16, 17 y 18, todos son submetacéntricos. Entonces tenemos aquí 16, 17 y 18, todos submetacéntricos. Vean la diferencia entre un satélite y un brazo. Aunque esté chiquitito el brazo, sí se alcanza a ver muy, muy bien definido el brazo. El cromosoma 19 del grupo F es metacéntrico, y el cromosoma 19 y 20 son metacéntricos. 19 y 20 son metacéntricos. El G son acrocéntricos ambos. Aquí se me pasó un detalle, comentarles. El 16 es metacéntrico. 17 y 18 son submetacéntricos. Entonces aquí voy a hacer una pequeña corrección ahorita que estamos con el video. El 16 es metacéntrico, 17 y 18 son submetacéntricos. El único error que existe
posterior al establecimiento del cariotipo es que el cromosoma 21 es evidentemente más pequeño que el cromosoma 22. Y fue un error que se hizo pues cuando esta técnica de cariotipo apenas empezaba, pues que la hacían pues a ojos de buen cubero, veían al microscopio y hacían con dibujitos sus cariotipos, contaban los cromosomas y pues se creía totalmente en la persona que hacía el diagnóstico. Posteriormente, cuando ya existe la tecnología digital, que se pueden sacar fotografías y vean cómo estas se ven como recortitos, se recortaban las fotos, se ampliaban primero y se recortaban, se acomodaban como si fuese un rompecabezas y es que se dan cuenta que el cromosoma 21 era más pequeño que el 22, pero como ya estaba establecido de acuerdo a bandeo, pues ya se quedó así, pero aquí hay un error evidente. Cromosoma Y, en algunos libros lo denominan como que submetacéntrico, pero en realidad la mayoría de los autores concuerdan que es acrocéntrico. Entonces Y pertenece al grupo G, y el cromosoma X por su tamaño pues anda más o menos aquí alrededor del tamaño como el cromosoma 9, y como es submetacéntrico por eso pertenece a este grupo. Pero cuando se hace la técnica de diagnóstico que se denomina cariotipo, los gonosomas se colocan aquí al final, ya que nos definen si genotípicamente la persona es una hembra o es un varón. A estos cromosomas, el cromosoma del 1 al 22, se denominan autosomas, y al X y Y se denominan gonosomas, ya que de aquí en adelante en el curso, cuando hablemos de autosomas, ya sabemos que estamos hablando de estos, y cuando hablemos de gonosomas, esto, de X y Y. Cuando hablemos de enfermedades autosómicas, sabemos que es cualquiera de estos cromosomas. Y cuando hablamos de enfermedades gonosómicas, nos referimos de enfermedades que provienen de genes que son anómalos en el cromosoma X o en el Y. Respecto al bandeo, bueno, en este caso la técnica de tinción, utilizando GIEMSA, pues se obtienen estas bandas, mientras que hay otra técnica que es bandas R, que viene el nombre de reversa, que es la técnica, no es contraria, sino que se obtiene un patrón de bandas inverso al que se obtiene con bandas G. Por ejemplo, en este cromosoma yo tengo aquí una zona oscura en bandas G, mientras que en bandas R es clara, por eso se dice que es reversa. Aquí está clara y aquí yo tengo oscura. Aquí está oscura y aquí está clara, y así nos vamos, ¿no? Entonces fíjense cómo son totalmente inversas las técnicas. La técnica de bandas R se utiliza para comprobar lo que yo estoy viendo en bandas G. Si se hace un diagnóstico con una técnica de bandas G y como que queda la duda de ese diagnóstico, se hace bandas R. Aunque en la actualidad ya hay una técnica todavía mucho más bonita, obvio más cara, que se llama FISH, en la cual pues, los cromosomas se tiñen con sustancias que dan fluorescencia, y es muchísimo más fácil diagnosticar, pero todavía cariotipo, por ser una técnica barata, por ser una técnica sencilla, pues todavía es una técnica muy socorrida. De hecho, es la técnica base. Entonces, los cromosomas, pues cuando se hace un cariotipo, no se obtienen así. Lo que se hace se hace un cultivo celular para poder hacer un cariotipo, un cultivo de sangre principalmente, en el cual los linfocitos proliferan, se les pone un mitógeno, que es una sustancia que induce mitosis, y pues ya la célula al entrar en mitosis se les pone una sustancia que los detiene en metafase. Esa sustancia se llama colchicina, y detiene las células en metafase, es decir, los cromosomas quedan alineados en el eje ecuatorial. Entonces, ya teniendo los cromosomas alineados en el eje ecuatorial, lo que procede posteriormente
es poner a las células en una sustancia hipotónica. Entonces va a provocar que la célula se hinche tratando de buscar un equilibrio osmótico y ya nuestra célula hinchada se le pone una sustancia que es fijadora, que está compuesta de ácido acético y metanol, que lo que va a hacer es fijar la célula y posteriormente ya nuestras células fijadas, que ya técnicamente están muertas, pero están como, pues como si se hubieran encantado, pues ya no pasa al siguiente proceso, no están como pasa tampoco. Entonces, lo que haces es posteriormente ponerlas en una laminilla y dar un choque térmico, es decir, calor-frío, de tal forma que la célula que está súper hinchada se truena. Entonces, las células que están en G1 o están en G0, es decir, que apenas iniciaron y que todavía, bueno, que todavía tienen el núcleo, que están en la interfase y que son células que todavía tienen el núcleo, o que están en G0, esas células solamente van a liberar los núcleos. Y las células que estaban en metafase, que ya no tienen núcleo y que los cromosomas están alineados en el eje ecuatorial, cuando se truenan esas células, los cromosomas se quedan libres así. Entonces imagínense un globo que tiene ahí agua, o sea, un globo lleno de agua, con unos arrocitos ahí. Si ustedes lo truenan, los arroces, los granitos de arroz van a quedar pues así, todos dispersos. Sin embargo, si hubieran estado cubiertos por un núcleo, o sea, dentro de ese globo, pues el núcleo no le pasa nada, se hubiera quedado ahí. Entonces, lo que nosotros vemos en nuestra laminilla son nuestras células y podemos ver por ahí núcleos dispersos, grupos de células, perdón, grupos de cromosomas y los núcleos de nuestras células. Entonces, así es como se obtiene. Entonces, después esto se toma una foto, en la actualidad es lo que se hace, se toma una foto con microscopios especializados y con un software se van ordenando y así se hace el diagnóstico. El software nos ayuda a ordenarlos muy rápidamente y para detectar anomalías, que tal vez al cromosoma le falta una parte del brazo, o la información está invertida, la información no está en su lugar, o la información está duplicada, y eso son aberraciones cromosómicas. En este caso, esta imagen pues es de una persona normal, pero ya vamos a tener en la parte de práctica y cuando veamos las anomalías cromosómicas, pues cariotipos con aberraciones. Entonces, recordemos que nosotros los vamos a ir acomodando de acuerdo a su forma, que también existen los cromosomas telocéntricos. Los cromosomas telocéntricos no los vamos a encontrar en los humanos, únicamente los vamos a encontrar en otras especies, por ejemplo el ratón. El ratón sí tiene cromosomas telocéntricos, nosotros no. Nosotros somos solo submetacéntricos, metacéntricos o acrocéntricos. Si en el humano llegáramos a ver un cromosoma telocéntrico donde no se observan los brazos o no se observan satélites, es que esa persona tiene una aberración cromosómica.